Buen día, estimados participantes de este curso Gestión Ambiental en la Construcción. El día de hoy nos toca la clase correspondiente al módulo 3, Evaluación de Impacto Ambiental en la Construcción. Bien, algunos conceptos que nos van a servir en esta clase, por ejemplo, gestión del medio ambiente, conjunto de actividades que permiten el manejo integral de un sistema ambiental, con un enfoque estratégico, de modo que la sociedad, pues, alcance una elevada calidad ambiental. Un concepto muy interesante. Ahora, cuando hablamos de la gestión ambiental, pues esta actúa sobre elementos que están involucrados dentro de la gama de los problemas ambientales y sus propias interrelaciones mutuas. Hablamos de actividades humanas y de factores ambientales. Bien, recordemos, factores ambientales tenemos abióticos y los bióticos. En los abióticos tenemos los ecogeográficos, físico-químicos, la naturaleza como tal, interactuando. Factores bióticos, las relaciones entre los organismos vivientes, la vegetación, el aspecto de la densidad poblacional y la población humana. Entonces, al resultado de un conjunto de acciones diferentes que producen otro conjunto de alteraciones sobre un factor ambiental, se denomina impacto de una actividad. Y de acuerdo a las normas, el impacto ambiental se podría definir como cualquier cambio en el ambiente. Puede ser adverso, puede ser beneficioso, y es el resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. Por ejemplo, una organización empresarial de construcción. Y aquí ya vamos perfilando este concepto. Dentro de lo que son los estudios de impacto ambiental se considera a un aspecto importante, la línea base. Esa es la situación inicial del entorno ambiental antes de que se ejecute un proyecto. Luego que se ejecuta un proyecto, se generan impactos ambientales y la línea de base sirve como referencia inicial para analizar cuál será la magnitud, el grado de estos impactos ambientales. Si hablamos de la construcción, tenemos que es una actividad cuyo entorno es específico. Su entorno está definido por el área de influencia de ese proyecto, por ejemplo. En este caso, tenemos un esquema que visualiza cuál es la actividad de construcción o cuál sería la naturaleza de la actividad de construcción, qué trabajos iniciales hace y qué impactos se generan en su entorno. Por ejemplo, si se va a proceder al saneamiento de terreno, o sea, las actividades legales que permitan asentar una infraestructura, definir el trazo de una vía, puede que genere posible conflicto social en su entorno. Puede ser con los propietarios de los terrenos, de las vías de acceso al proyecto. Eso podría ser un escenario posible. Respecto a los accesos para llegar a ese proyecto, a ese lugar donde se va a construir la infraestructura, podría haber una afectación al relieve y a la topografía natural. Si hablamos del movimiento de tierras, además podría haber afectación a la calidad del agua y a la calidad del aire. Y si hablamos de la gama de actividades de construcción, pues van a afectar tanto en el relieve y topografía, la calidad del agua, suelo, aire, y puede disturbar la flora y fauna de ese proyecto. Y cuando se habla de disposición de residuos, cuando ya esa actividad está avanzando y está culminando y existe la necesidad de disponer de esos residuos, va a afectar en todos estos aspectos que hemos estado analizando, si es que no hay un manejo adecuado de esos residuos de construcción. Los afluentes
Obviamente, más van a impactar, si se da el caso, en la calidad del agua, del aire y posiblemente en el suelo, pero podría incluso afectar o disturbar la flora y fauna de ese sector donde se ha ejecutado un proyecto. Aquí tenemos otro cuadro interesante que nos habla cómo se va estructurando una actividad de construcción, qué acciones se pueden reconocer. Por ejemplo, cuando hablamos de una obra vial, tenemos la construcción de accesos, limpieza y nivelación del terreno, posiblemente, y esto ya es más seguro, construcción de campamentos temporales, el desmonte y apertura del derecho de vía. Y las acciones principales, estas acciones se van a traducir en impactos, por ejemplo, emisión de polvo y ruidos, puede haber pérdida de la cobertura vegetal, cambio en la geomorfología, o quizás generación de residuos sólidos, o afectación de terrenos productivos, por ejemplo, agrícolas. Podría darse ese caso. Y en la etapa o fase secundaria que siga a estas acciones, podríamos tener contaminación del aire, quizás contaminación acústica, cambio del uso de suelo, afectación de hábitats, que ya son efectos a, por ejemplo, corto y mediano plazo. Si se ve desde el punto de vista del impacto positivo, quizás se mejore la dinámica de la población de ese sector donde se va a construir esa obra vial. Puede haber mejores ingresos económicos para esa población. Y finalmente, cuando el proyecto ya está ejecutado, empezó la etapa de operación y mantenimiento, podría darse el caso de alteraciones de la calidad ambiental, para eso existen los monitoreos. O una modificación del paisaje natural en caso de que se construya una obra vial nueva, una trocha nueva que una dos centros poblados. Y desde el punto de vista del impacto positivo, quizás se mejore la calidad de vida de los pobladores de ese sector por donde pasa ese proyecto vial, o se modifique incluso esos estilos de vida. Eso ya en el aspecto social. Este cuadro es interesante porque procura sistematizar los impactos ambientales típicos de una construcción genérica, una construcción como tal. ¿Qué medios ambientales van a ser afectados? El agua, el suelo y el aire. Y al ser afectado, el agua podría, ser afectado quizás los cursos de agua superficiales, se podrían generar aguas contaminadas, suelos contaminados, paisajes alterados. Y si hablamos de los aspectos ambientales, pues observemos en este cuadro, el agua, al ser afectado, al ser impactado, ese elemento puede que después genere efluentes, o puede que el grado de abastecimiento de esas aguas disminuya. En el caso de la energía, de la provisión de la energía, para proveer energía para la construcción de ese proyecto, posiblemente, es muy posible que haya emisiones de material muy fino, que podría afectar al medio ambiente, y eso está en función del tipo de fuente de generación de energía. Otros aspectos ambientales pueden ser los residuos que se generan, los cuales hay que clasificarlos en función de su categoría de peligrosidad o de naturaleza, por ejemplo, inorgánica o mineral. Quizás otros aspectos que se presenten serían vibraciones, ruido, polvos, material particulado, y que podrían afectar el entorno de ese proyecto. Estos cuadros que presento, estimados amigos del curso, hacen referencia a un diagrama de flujo de procesos constructivos cuando hablamos de una edificación, de la construcción de un edificio. Bueno, es un ejemplo genérico, pero este concepto de alguna manera quiere aproximarse a la idea de lo que es el ciclo de vida de los materiales que van a ser necesarios para una construcción y
que van a quedar en esa construcción, dentro de la estructura de la construcción, y quizás como residuos cuando se termine de construir esa edificación. Bien, por ejemplo, en las obras preliminares que comprenden las partidas o los trabajos de limpieza de terreno, demoliciones, trazo y replanteo topográfico, ingresan, hagamos esa idea ahí, componentes para estos trabajos: combustible, agua, se va a precisar de energía eléctrica. Luego de hacer esas tareas, posiblemente se generan residuos como escombros o malezas que han estado en esa zona donde se ha construido, quizás desechos urbanos o quizás desagües, posiblemente. Cuando pasamos a la etapa de movimiento de tierras, las excavaciones, cuando se nivela el terreno, cuando se hacen los cortes para hacer las cimentaciones de esa edificación, el insumo más requerido, pues en este caso es combustible para la maquinaria liviana o quizás pesada que va a hacer esta tarea. ¿Y qué es lo que se va a generar dentro de este diagrama de flujo para esta tarea? Polvo, material particulado, ruido, excedentes de remoción de estas excavaciones, gases de combustión. En este siguiente cuadro, ya estamos en la tarea de obras de concreto simple. Y hace referencia a los cimientos, sobrecimientos, bases, subzapatas, calzaduras, cuando son excavaciones profundas, o muros de contención en caso de excavaciones profundas, cuando por ejemplo se quiera hacer sótanos que sirvan para estacionamiento de vehículos, y se vaya trabajando, construyendo los falsos pisos y gradas. Entonces, según este diagrama de flujo, los materiales ingresantes y necesarios para estos trabajos pueden ser concreto, alambres y clavos, encofrados metálicos, madera, desmoldantes. ¿Y qué es lo que sale de acuerdo a este diagrama de flujo? ¿O qué es lo que se genera? Excedentes de cemento, gases de combustión, ruido y quizás restos de acero. Cuando llegamos a la etapa de obras de concreto armado, pues en esta etapa se va haciendo, por ejemplo, construcción de muros de contención, ya se va instalando las zapatas y vigas, las columnas y placas, losas, vigas y escaleras, se va armando el esqueleto estructural de la edificación, que se precisa para estos trabajos a nivel de materiales y en volumen significativo: combustible, alambres y clavos, y que va a generar esta etapa o tarea constructiva: gases de combustión, restos de acero, varillas de acero, residuos de madera, va a generar ruido, mezclas de concreto como residuos. A medida que avanzamos y ya esta edificación ya tiene su estructura o su esqueleto estructural, y empiezan los trabajos de arquitectura. Trabajos de albañilería, revoques, enlucidos, cielos rasos, pisos por cada nivel, contrazócalos, revestimientos, etc. Los materiales más necesarios que ingresan, de acuerdo a este esquema, pues son ladrillos, cerámicos, cemento, arena, agua y pegamentos. Y los residuos que se pueden generar luego de esta tarea, ahí están: cascotes de ladrillo, cortes y retazos de cerámicos. Y cuando ya estamos en la etapa de acabados, las tareas finales para este proyecto de edificación, pues tenemos que se va a precisar de insumos de madera, fierro, aluminio, pintura y solventes, ya sea para los trabajos de cerrajería, los trabajos de carpintería de madera o carpintería metálica, o las labores de instalación de vidrios y cristales para esa edificación. También se va a hacer la tarea de pintado y ya se empieza a instalar los sanitarios y accesorios. ¿Qué residuos se pueden generar? Luego de este trabajo que genera un impacto a su entorno, en base a esos residuos: acerrín, viruta, excedentes de pintura, quizás solventes gastados o residuales, cortes o retazos de vidrios, restos de madera o de fierro y aluminio. Y cuando ya se tiene la etapa de instalaciones dentro de esta edificación,
Hacemos referencia a las instalaciones de cableado para el sistema de energía eléctrica, iluminación y accesorios, pues se va a precisar de insumos como tubos, cables, tableros, interruptores y también los elementos necesarios para la instalación del sistema de agua fría y caliente, o quizás también el sistema de agua contra incendios. Obviamente el sistema de desagüe también se contempla. ¿Y qué es lo que se va a generar luego de esta tarea, dentro de esta etapa constructiva? Cortes y retazos de esas tuberías, quizás retazos de cables, bueno, eso es posible, desperdicios de cables y todos esos insumos que sirven para las instalaciones. Bien, luego de haber visto esos cuadros, amigos, pasemos pues a ver algunos conceptos que nos van a servir para lo que es ya la definición de impacto ambiental. Miren, existen dos conceptos muy interesantes que sirven y acompañan a los instrumentos de gestión ambiental. Uno se denomina estándares de calidad ambiental, algunos le ponen esa sigla ECA, y el otro límite de máximo permisible, LMP. Bien, estos dos conceptos tienen cierto grado de semejanza. ¿Por qué? Establecen el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos. Hasta ahí tienen esa semejanza. Pero la diferencia que tienen estos dos conceptos o definiciones es pues que mientras el estándar de calidad ambiental que puede estar presente en el aire, en el agua y en el suelo, nos da un indicio de la calidad de un cuerpo receptor, mientras que el límite máximo permisible es la característica de un efluente o de una emisión producto de una actividad humana. Sin embargo, existe la posibilidad de que ese efluente o emisión ingrese a un cuerpo receptor cuya calidad ambiental era adecuada según las normas. Pero si se excede, causa o puede causar daños a la salud y el medio ambiente. Otro aspecto importante que nos sirve para precisar algunos conceptos están en este cuadro. Si hablamos de aspectos ambientales, podemos hacer referencia a emisión de gases de combustión, ya sea fuente fija o móvil, emisión de material particulado, el consumo de la energía eléctrica, presencia de vectores que podría presentarse en zonas tropicales. Bueno, eso está en función del entorno natural donde se va a asentar el proyecto. Afectación del patrimonio cultural, puede ser que en una obra vial el trazo geométrico de esa vía tiene que pasar por restos arqueológicos o patrimonio nacional o algo por el estilo. Ahí podría haber una afectación. Presencia de instalaciones que alteran el entorno, también como aspecto ambiental. Y los impactos van un poco más allá. Esa emisión de gases de combustión puede generar alteración de la atmósfera, igual que la emisión del material particulado, o la presencia de vectores se puede considerar como riesgo a la salud pública, y si hay una afectación al patrimonio cultural, es pérdida de información histórica. Entonces, ya con estos conceptos pasamos al siguiente cuadro. Métodos de evaluación de impacto ambiental. Bien, el concepto general nos dice, son enfoques que se desarrollan o han sido desarrollados para identificar, predecir y valorar las alteraciones ambientales directas e indirectas de una acción humana. Y estos métodos nos permiten reconocer qué variables o procesos, ya sea físicos, químicos, biológicos, incluso socioeconómicos, pueden ser afectados de manera significativa. Ojo, puede haber impactos positivos o negativos. Dentro de los métodos para valorar impactos ambientales, existe
un grupo significativo que está clasificado de esta manera. Existen métodos para valorar impactos denominados sistema de red y gráficos, dentro de los cuales están las listas de chequeo, el método Bereano, el método de Sorensen, la metodología del Banco Mundial o las matrices causa-efecto o matriz de Leopold. Esta matriz es muy usada en lo que es el ámbito de construcción. También hay métodos como los sistemas cartográficos, por ejemplo, la superposición de transparencias, el método de Tricard o de Falke, o hay métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación. Ahí se tiene el método de Holmes, el método de la Universidad de Georgia o el método de Fisher-Davis. Sobre los métodos cuantitativos, existe un método de Bethel-Columbus, el cual surgió para evaluar impactos ambientales relacionados a los recursos hídricos. Muy interesante y tiene esa calidad. También hay otros métodos denominados reunión de expertos, análisis de sistemas. Existe una gama de métodos para valorar los impactos ambientales. Sin embargo, el criterio está en función de la magnitud del proyecto, está en función de las normas ambientales de cada país y en función del criterio y la experiencia del profesional que hace estos trabajos. El autor Conesa nos dice que las razones que limitan la consecución de un método estándar, un método estandarizado para evaluar los impactos ambientales y que sea consensuado, pues está en función de qué factores son afectados. ¿Qué actividad se va a hacer? ¿Qué actividad humana? Y si hablamos de la actividad de la construcción, ya tiene su característica. ¿Cuál es su característica? La actividad de la construcción, pues, va a alterar el entorno en base a un diseño que se ha sido creado en gabinete, va a generar una infraestructura. Ese proyecto de construcción puede ser puntual, como una edificación, puede estar en zona urbana, puede estar en zona rural, o puede ser estar en un sector, un área determinado, por ejemplo, una obra vial que ya tiene, por ejemplo, un área de influencia. O un proyecto de irrigación, o un proyecto de saneamiento que abarca un área mucho mayor. ¿Y cuál es la característica de estos métodos de evaluación de impacto ambiental? Que se puede aplicar varios de esos métodos para estudiar el impacto sobre un mismo factor. Por tanto, la adecuada selección del método dependerá, pues, qué recursos técnicos y financieros se tienen, el tiempo disponible, cantidad y calidad de la información disponible, eso también se relaciona con el estudio de línea de base, qué aspectos legales y administrativos, o cuáles son los términos de referencia propuestos por las entidades o instituciones que necesitan ese estudio de impacto ambiental. Bien. En esta parte, amigos participantes del curso, empezamos con esta pregunta: ¿cómo se elabora un estudio de impacto ambiental? Obviamente, este enfoque está en función de la normativa ambiental de cada país. En el curso vamos a ver aspectos relacionados a la norma peruana y un estudio de caso también relacionado a un proyecto vial que se ha construido en este país. Bien, se empieza describiendo el proyecto, se hace un trabajo detallado de estudio de línea de base y se va identificando los impactos. Se va proponiendo un plan de manejo ambiental y todo eso es parte estructurada de un estudio de impacto ambiental. Bien, el estudio de línea de base ambiental está en función de la magnitud del proyecto,
y también de si ese proyecto va a ser asentado en una zona ambientalmente sensible, vale decir un área natural reservada, un parque nacional o, o cualquier área que cumpla esas características. Según la norma peruana, y aquí lo tomo como ejemplo referencial, se categoriza a los estudios de impacto ambiental en función de la naturaleza del riesgo de cada uno de sus proyectos. Si ese proyecto, al ser ejecutado, no origina impactos ambientales significativos, se le categoriza en nivel 1 como declaración de impacto ambiental. Si ese proyecto va a generar impactos moderados, que pueden ser eliminados o minimizados, entra a la categoría de un estudio de impacto ambiental semidetallado. Si ese proyecto genera impactos significativos que requieren de un plan de manejo ambiental detallado, con monitoreos en cada una de las fases constructivas, entra a la categoría de estudio de impacto ambiental detallado. En este cuadro vemos cómo la normativa ambiental peruana, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estructura o sugiere la estructura de un estudio de impacto ambiental. Hago referencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque después vamos a ver el análisis de caso de un proyecto vial que se ha ejecutado en Perú. ¿Cómo se estructuró su estudio de impacto ambiental? Bien, miren, tenemos el resumen ejecutivo, los objetivos de este estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es el marco legal? General y específico. Se describe el proyecto, qué trabajos o partidas se hacen en ese proyecto, cuál es su área de influencia. Eso está bastante relacionado al criterio del que hace este estudio. Y ahí viene el estudio en línea base. Y al final se va, continuando, se identifican esos impactos ambientales o posibles pasivos ambientales. ¿Y cuál es la particularidad de poner pasivos ambientales? Porque generalmente en proyectos viales, incluso cuando son proyectos nuevos, hay un significativo movimiento de volúmenes de tierra. Va a haber volúmenes excedentes de esa tierra, o quizás se va a disturbar la flora y fauna, quizás se va a alterar un sector en el cual se va a construir un trazo nuevo y tiene que destruirse alguna parte de ese entorno paisajístico. Entonces se tiene que estar pensando en la evaluación de posibles pasivos ambientales. También dentro de la estructura del estudio de impacto ambiental se tiene la identificación y evaluación de impactos socioambientales, y esto está muy relacionado con los aspectos de propiedad. ¿Por qué? Porque cuando se hace un proyecto vial, generalmente se va a precisar usar tierras eriazas o agrícolas, y ahí puede que sea el caso que haya propietarios, y por necesidad social, de acuerdo a la prioridad estatal para construir esa vía, se tendrá que hacer la negociación con los propietarios y pagarse las tasas establecidas de acuerdo a la norma peruana respecto al costo de cada metro cuadrado afectado por el trazo de esa vía, por ejemplo. Y ahí implica que se haga un plan de manejo socioambiental, y pues ahí sugiere, si es un estudio completo de categoría, por ejemplo, 3, programa de prevención, mitigación y corrección, el programa de monitoreo, un programa de educación ambiental, un programa de contingencias o plan de contingencias y un programa o plan de abandono. Bien, vamos a conversar en esta parte respecto al análisis de un caso. Esta es la primera parte. Vamos a hacer referencia al estudio de impacto ambiental del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Callejón de Huaylas, Chaca, San Luis, tramo 1, Caroas, Chilla, túnel. Este proyecto queda en Perú. Este estudio de impacto ambiental fue elaborado por los autores responsables
siguiendo este esquema o índice. Primero, aspectos generales, donde ponían los antecedentes del proyecto, los antecedentes que dieron origen a la elaboración del estudio de impacto ambiental. Obviamente eso se justificaba por la necesidad de que el estudio técnico o expediente técnico se acompañe a un estudio de impacto ambiental, en este caso detallado por la magnitud del proyecto y porque este proyecto pasaba pues por zonas sensibles ambientalmente. Pasaba por el Parque Nacional Huascarán en algunos sectores y por la zona de amortiguamiento de este proyecto. Dentro de los objetivos generales de este estudio de impacto ambiental, pues establece principalmente como objetivo general definir qué medidas de prevención y mitigación de impacto ambiental se va a hacer en el entorno de este proyecto. Sus objetivos específicos. Y ya esto va relacionándose a los pasos secuenciales para elaborar el estudio de impacto ambiental. Paso 1. Delimitar el área de influencia del proyecto y realizar el diagnóstico ambiental. Paso 2. Identificar, predecir, cuantificar el impacto ambiental, ya sea directo o indirecto, que este proyecto va a ocasionar o podría ocasionar en los componentes ambientales. Luego, pues, viene la evaluación de la ubicación de campamentos. ¿En qué lugar se van a establecer los campamentos para esto vial? Las canteras de las cuales se va a sacar material para el afirmado y para la capa de este proyecto vial. Hablo de la capa asfáltica. ¿Cómo se va a generar el movimiento de tierras? ¿En qué lugares se van a ubicar los depósitos de material excedente? Ahí tiene sus siglas, DME. Y tiene que cumplir esos depósitos de material excedente con las recomendaciones de las normas ambientales. También, como paso subsiguiente, preparar un plan de manejo y seguimiento ambiental. Este plan evita y mitiga el impacto directo e indirecto. Y también tiene que cuantificarse los costos de la implementación del plan. Si se tiene un plan sin presupuesto, sin logística, sin involucramiento de la alta dirección o de la alta gerencia de este proyecto, no va a haber la logística suficiente para aplicar ese plan. Es un instrumento muy importante el estudio de impacto ambiental. También es importante que se prepare o elabore un plan de contingencias. Como tareas secundarias, evaluar la ubicación de esos campamentos, lo vimos. Bueno, aquí se está repitiendo esos conceptos. A lo que quiero llegar aquí es que también tiene que evaluarse cómo se va a hacer el mantenimiento de los cursos de agua, la remoción del suelo y la vegetación, qué impactos van a generar o qué emisión de material particulado va a existir, cómo va a afectar esos ruidos, esas emisiones a los trabajadores, a las poblaciones vecinas, incluso al medio ambiente. Para esto se hacen monitoreos en la etapa previa al estudio, durante la ejecución y cuando se va a culminar el proyecto. Monitoreos de tipo ambiental. También tiene que analizarse el disturbamiento de la flora y fauna, ya sea silvestre, natural o introducida, dentro del área de influencia de este proyecto. Y también es importante que se considere aquí recomendaciones específicas para la señalización ambiental y la seguridad vial. Bien, esta parte se está repitiendo. Pasemos a este ítem. Marco político, legal e institucional. Pues se parte del marco legal general. Y cuando hablo del marco legal general, cada uno de nuestros países tiene su constitución política. En el caso peruano, tanto en el artículo 2 como en los 66, 67, 68 al 69, hace referencia al derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Y también los últimos artículos que he mencionado hacen referencia a la gestión de los recursos naturales, a la gestión del medio ambiente en el Perú. Luego se va estableciendo
o se va analizando el marco legal y se van identificando qué normas están relacionadas con este estudio de impacto ambiental. Tenemos la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicada el año 2000, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, publicada el 2001, Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicada el 97 y reglamentada el año 2001. La Ley del General del Ambiente, que fue publicada en 2005, y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de su Dirección General de Asuntos Socioambientales. Ahí ya se está estableciendo el marco legal general para este estudio de impacto ambiental. Y cuando se habla de marco legal específico, se hace referencia, en este caso, al Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura del año 1975. ¿Y por qué se toma en cuenta este reglamento? Pues como les decía, este proyecto vial de alguna manera en algunos de sus tramos va a afectar propiedad de terceros. Como les decía, podría ser propiedad agrícola o podría ser un terreno eriazo. Cuando se identifica el propietario, obviamente, en función de la clasificación que se tenga, de acuerdo a este reglamento, se hace una tasación, un pago por metro cuadrado de los terrenos afectados a los propietarios en las zonas pues, donde se construye este proyecto vial. También cuando se habla del marco legal específico, hay que tomar en cuenta los estándares de calidad ambiental, ya sea del aire, del agua y del suelo. En este caso, aquí pues tenemos el estándar de calidad ambiental del aire, este es el caso peruano, que hace referencia a las formas en las cuales se puede hacer el monitoreo de estos contaminantes, los valores máximos admitidos, en qué formato o en qué secuencia se va a hacer estas mediciones y qué métodos de análisis se tienen. Por ejemplo, para el material particulado PM10, la norma hace referencia a que tenga que hacerse en periodos anuales o si se hace en periodos de 24 horas, los valores de este material particulado tienen que contabilizarse de manera diferente. El formato puede ser la media aritmética anual o las mediciones como mínimo 3 veces al año. El método de análisis son con equipos de separación inercial o filtración o gravimétricos. Es una referencia de la norma peruana. Otra de las normas a las cuales se alude dentro de este estudio de impacto ambiental específico, tenemos la Ley General de Aguas y sus modificatorias, pues este proyecto vial va a abarcar un área de influencia donde hay cursos de agua, cuencas, microcuencas, y hay que establecer, sectorizar y definir qué impactos se pueden causar a estos cursos de agua. También se hace referencia a los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, publicada en 2003, el cual da valores en función de la zona, si es residencial, comercial e industrial. Y se hace referencia en función de un horario diurno de trabajo, quizás nocturno, y se hace referencia porque este proyecto pues inicia en una zona urbana y va pasando por diferentes sectores, centros poblados, hasta llegar a su parte final en este tramo 1, hasta el túnel como fue diseñado. También se hace referencia a la ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, publicada en 2004, la Ley General de Expropiaciones, publicada el año 1999, pues aquí volvemos a recordar que este proyecto va a afectar en algún punto o en algún sector a propiedad de terceros. También hace referencia al reglamento ministerial del Ministerio de Vivienda, estamos redundando, para tasaciones de inmuebles urbanos, pues en alguna parte de este proyecto se ha afectado una vivienda por necesidad del trazo geométrico, se afectó la vivienda y hay que hacer el pago
correspondiente en función de este reglamento a ese tercero afectado. Bien, entonces en esta parte vemos cuál es la metodología para hacer este estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasos se siguieron? Obviamente, primero iniciamos con una etapa preliminar de gabinete, se visualiza una concepción lógica del estudio de impacto ambiental, luego se hace un trabajo de campo y ahí tiene que trabajarse ampliamente para lo que es el estudio de línea de base, se va elaborando los cuadros de estudio de impacto ambiental, los impactos ambientales que se generan, viene una etapa final de gabinete, pues donde se va a procesar los datos de campo, donde se va a estructurar el estudio de impacto ambiental y presentarlo acompañando al expediente o estudio técnico de este proyecto vial. En las etapas de campo se tiene que hacer reconocimiento del área de estudio, levantamiento de información, se identifican los factores ambientales. Ya todos estos datos de campo, cuando se lleve a la etapa final de gabinete, precisarán pues coordinaciones de logística para este estudio. Se empezará a analizar la información que se recopiló en campo, se analizará y evaluará factores e impactos ambientales identificados, se elaborará el plan de manejo ambiental, o bueno, el término socioambiental de acuerdo a la terminología del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Algunos alcances sobre el estudio de línea de base. ¿Qué nos dice el concepto? Esta línea de base nos describe el área de influencia del proyecto y que se pretende evaluar los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente al hacerse las actividades de este proyecto constructivo vial. Un término muy interesante relacionado al concepto de línea de base es área de influencia. Este término se define en función de la ubicación geográfica, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta del proyecto. Cuando hablamos de área de influencia directa, este concepto o esta identificación está en función del criterio del autor o autores de este estudio de impacto ambiental. Ellos han definido que el área de influencia directa es una faja de 400 metros de ancho, 200 metros a cada lado del eje de esta vía, a lo largo de toda la carretera que se construyó. Y dicen, miren, pues se van a identificar las provincias, distritos y centros poblados y en qué progresiva se encuentran. Bueno, aquí la provincia donde se ejecutó el proyecto se considera área de influencia directa es Carhuaz y los distritos de Carhuaz y Chilla, y se tienen los centros poblados con cada una de sus progresivas identificadas. Desde la progresiva 00, el inicio, hasta el kilómetro 18, donde está el centro poblado Señor de Mayo, Catay. Y los autores de este estudio nos dicen que el área de influencia indirecta va a ser todo el distrito de Carhuaz y el distrito de Chilla está ubicado en la progresiva 9 más 500. Hace referencia al kilómetro 9 más 500 de ese tramo vial. Bueno, algunos datos, ubicación geográfica. Ya les estuve comentando, la provincia de Carhuaz, el departamento de Ancash, Perú. Y cuando hablamos de línea de base, aquí algunos detalles, hay que tomar en cuenta el ambiente físico. Y este ambiente físico hace referencia al clima, a la cuestión hidrográfica, a los relieves y suelos, a las zonas de vida, en función de cada piso altitudinal, porque esta obra vial parte de un piso altitudinal bajo hasta un piso altitudinal alto, más o menos hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar.
¿Cuál es el uso mayor de suelos que se identifica durante el trazo y ejecución de esta vía? ¿Cuál es la geología y geomorfología? Algunos detalles respecto al ambiente físico. El clima. Hay sectores en este proyecto cuyo clima es semiárido y templado, y eso, por ejemplo, de la ciudad de Carhuaz, temperatura promedio 14 grados y 2.900 metros sobre el nivel del mar. También hay clima húmedo y frío, hay clima gélido o de nieve, y estamos hablando de los climas por donde pasa este proyecto vial. Por ejemplo, este clima gélido en la parte final de este proyecto, de este tramo, tiene pues un piso altitudinal entre 4.800 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Incluso se observa precipitaciones de nieve. Algunos datos relacionados a este proyecto también hacen referencia a cuál es la naturaleza o magnitud de las precipitaciones pluviales. El promedio máximo de precipitación total por año es 1.290 milímetros o 1.290 milímetros de precipitación y el mínimo 600 milímetros. Algunos datos de la unidad atmosférica hace referencia a valores de 80-90%, y cuando es época de verano 60%, cuando no hay precipitaciones pluviales. Bien, ambiente físico en el aspecto hidrográfico. Los autores de ese estudio se valieron pues de datos de cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Identificaron 16 subcuencas hidrográficas por donde pasaba este proyecto vial, y ahí lo tradujeron en un cuadro. Hay algunas subcuencas cuyas áreas son pequeñas, muy pequeñas, y hay algunas otras subcuencas cuyas áreas de influencia o áreas totales son significativas. Por ejemplo, el de la quebrada Patirure tiene 4.9 kilómetros cuadrados y una longitud estimada de 3 kilómetros. O también el de la quebrada Santa Urán con 8.40 kilómetros cuadrados de extensión y longitud estimada de 5.5 kilómetros. Ese trabajo de campo está traducido y resumido en este cuadro. Si se habla del ambiente físico respecto a la geomorfología y la geología del lugar por donde va a pasar o va a ser construido este proyecto vial, pues se tiene algunas características. Hay, por ejemplo, rocas intrusivas hacia las partes altas cerca de la divisoria de las aguas en la quebrada Ulta hasta el Abra. Y estas rocas intrusivas pues tienen la característica de estar compuestas por granodioritas, tonalitas, con presentación de foliación y familias de diaclasas definidas. La superficie está relacionada a partir del piso altitudinal de 3.200 a 4.400 metros del nivel del mar, ya se caracteriza como superficie puna. Gran parte de ese proyecto pasa por esa superficie. Bien, estos son datos proporcionados por los especialistas respectivos que van entrando a ser parte del cuerpo de este estudio de impacto ambiental. Y cuando se habla del ambiente físico y el uso mayor de suelos, se identifica desde el punto inicial hasta el punto final de este tramo vial cuál es el uso básico, en qué actividades se enfocan estos suelos. Y del estudio de campo se observa que sirven para actividades de pastoreo, agricultura baja o bajo riego y en forma continua. Y es una agricultura más que todo para la sustentación de los pobladores, ese sector vial. Y también los autores presentan este cuadro: uso actual de la tierra en la zona de estudio. Hay áreas bajo riego, áreas en secano, hay cultivos de tipo anual, cultivos permanentes que están en la cuenca baja de la
o en el sector bajo, la microcuenca del río Buin, áreas de pastos naturales en los pisos altitudinales superiores, bosques densos y bosques pocos densos. Y esta es la categorización del uso actual de la tierra en la zona en estudio, ¿no? Y si se habla de la zona de vida, estamos en el ambiente físico estudiado en la línea de base de este estudio de impacto ambiental. Los autores han identificado el nivel de páramo muy húmedo, tundra pluvial, alpino tropical y la nival tropical. Y esto está en función también del piso altitudinal. Por ejemplo, la tundra pluvial está de 4.300 a 4.900 metros sobre el nivel del mar. El nivel tropical sobre 4.900 metros sobre el nivel del mar. Es en la parte ya final de este tramo vial. El páramo muy húmedo está entre 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí se tienen las características de las precipitaciones totales anuales y el promedio mínimo para cada una de esas zonas de vida. Y cuando se habla del ambiente biótico, nos ponemos a pensar en el recurso flora y en el recurso fauna dentro del área de influencia de este proyecto vial. El especialista que hizo este estudio del ambiente biótico identificó el recurso flora y trajo estos datos. Dicen, la zona es rica en flora silvestre y especies nativas. Ahí se tiene retama, tuna, aliso, hierba santa, salvia, carrizo, anís, paico, grama, etc. Hace un inventario del recurso flora dentro de del área de influencia de este proyecto. Y respecto al recurso fauna, presenta estos datos el profesional encargado de la elaboración de esta parte de la línea de base ambiental. Y nos dice, se estima que existen 102 especies de aves de 33 familias. Ha identificado mamíferos en 8 géneros y más de 10 especies. Por ahí pues hay especies silvestres, ¿no? El gato montés, el gato andino, el oso de anteojos, algunas especies pues que son sensibles desde el punto de vista ambiental y que merecen protección del Estado. Y algunas otras especies que también son silvestres, el venado, el puma, la vizcacha, etc. A medida que se va ampliando en el estudio de línea de base, entramos a perfilar el ambiente socioeconómico. ¿Qué datos o alcance se tiene sobre la población? ¿Qué servicios básicos tiene la población dentro del área de influencia de este proyecto vial? ¿A qué actividades socioeconómicas se dedican? Algunos datos sobre educación y salud también es necesario e importante. Si hablamos del ambiente socioeconómico, se tiene que la población dentro del área de influencia de este proyecto, pues se estimaba para ese año 2005, o tenían datos del año 2005, los datos más aproximados, porque estaban en función de los censos nacionales de población y vivienda de ese año, pues la población estimada de este departamento era de 1.039.415 habitantes. La provincia donde se asienta este proyecto, 43.652 habitantes, y sus distritos tenían una distribución de 13.615 para el distrito de Carhuaz y para el distrito de Silla de 3.221. Pero ya identifican este cuadro y dicen, miren, dentro del área de influencia directa hay 2.421 pobladores que pueden ser afectados por este proyecto. Y el área que puede ser afectado está del orden de 24.41 kilómetros cuadrados. Bien, también había algunos datos sobre cuál era el total
de la población del área de influencia por cada una de las localidades o centros poblados. Ahí, por ejemplo, dentro del distrito de Chilla se identificaban algunas localidades o las localidades del área de influencia, y también ahí se tienen los datos del total de habitantes afectados, siempre y cuando se esté tomando el concepto de área de influencia directa. Y los autores dicen pues que había un total de 2014 pobladores afectados dentro de ese distrito de Chilla. Respecto al idioma, la mayoría de los pobladores del área de influencia de este proyecto pues usa como lengua el castellano, el español. Un 76%, aunque un 22% usa como idioma nativo el quechua, un idioma propio del Perú, ¿no? Originario. Y un porcentaje pequeño que pues usa estos dos idiomas. Esto en base a la encuesta socioeconómica elaborada por los autores de la línea de base de este proyecto. Respecto al ambiente socioeconómico, ¿cuál es la actividad socioeconómica más principal en este proyecto? ¿O qué tipos de actividades comerciales se tiene? Ojo, como es zona altoandina, muchos de estos pisos altitudinales, hay pues la preponderancia de la actividad pecuaria. También en este aspecto la línea de base ambiental se va proyectando a escenarios de cambios económicos. Es cierto que todo proyecto vial dinamiza la economía del área de influencia por donde se traza o ejecuta ese proyecto, ¿no? Obviamente, dentro de este estudio de línea de base ambiental se presentaba esta proyección, que va a haber mayor acceso a la zona de producción, los agricultores tendrán mayores probabilidades de negociación más equitativa, etcétera. Habrá una ventaja competitiva para los agricultores. Habrá mayor flujo del parque automotor, de los transportistas, el tiempo de viaje será menor, las condiciones de asfaltado de esta vía generará menor gasto en reparaciones vehiculares por desperfectos propios de una trocha no asfaltada, ¿no? Obviamente la economía familiar va a sufrir algunos cambios, quizás generación de algunos empleos temporales durante la ejecución del proyecto y algunos empleos fijos después que culmine el proyecto y se entre a la etapa de operación y mantenimiento del proyecto final. Y algunos datos respecto al ambiente socioeconómico, ya vemos el caso de la cuestión de la educación. ¿Cuál es el acceso a la educación de los pobladores del área de influencia de este proyecto? Ahí nos hace referencia al nivel inicial, primaria y secundaria. Dentro del centro poblado de Chilla existían esos tres niveles. Ahora en el centro poblado Señor Mayo de Catay tan solo contaba con una institución educativa y pues existía la necesidad de que vayan muchos de esos estudiantes hacia las zonas urbanas más amplias, por ejemplo Carhuaz. Algunos datos que tomar en cuenta de las fuentes del Ministerio de Educación del año 2006. El total de alumnos era de 244 dentro del área de influencia de este proyecto, apoyados por 12 docentes, tanto en nivel, bueno, esto es del nivel de secundaria y de primaria, es un poco mayor, 321 alumnos, inicial 31, y todos estos datos bosquejan las condiciones en las cuales entra y se define y se diseña y se construye este proyecto vial y cómo va a impactar a futuro en estos aspectos de la provisión, por ejemplo, de los servicios educativos cuando la vía esté culminada. Respecto a la salud, hay un aspecto saltante
está relacionado a la cuestión de la desnutrición. Es un problema que se presenta pues, en muchas zonas rurales del Perú y de muchos países de Sudamérica. Pues tomaron como datos los datos de la institución de Foncoas del año 2006, que hacía referencia a que en la provincia de Carhuaz, por ejemplo, la tasa de desnutrición estaba cerca del 50%, siendo más notable este indicador en el distrito de Chilla, 58%. De alguna manera se espera que este proyecto vial ayude a minimizar estos indicadores, de alguna manera, o que sea un factor de apoyo a la minimización de estos indicadores negativos. Si se habla de la infraestructura de salud dentro del área de influencia, se tenía pues que solo hay un centro de salud de menor rango en el distrito de Chilla y un hospital de apoyo en la provincia de Carhuaz. O sea, son indicadores que hacen ver quizás el posible impacto social positivo cuando se ejecuta este proyecto. Y respecto a los servicios básicos, ¿qué datos se tenían de acuerdo a este estudio? El abastecimiento de agua dentro del área de influencia del proyecto estaba constituido en un 79% por red pública dentro de la vivienda, el sistema ya conocido. Sin embargo, había un 17% que tenía red pública fuera de la vivienda, o quizás un 4%, o bueno, la palabra quizás no es la adecuada. De acuerdo a estos datos, había un 4% de población que usaba un pilón o pileta de uso público. Y los servicios básicos de vivienda. ¿Qué porcentaje de pobladores del área de influencia estaban beneficiados por los servicios básicos de la vivienda? Un 64% tenía agua entubada y alumbrado eléctrico. Sin embargo, había un porcentaje de un 17% que tan solo tenía energía eléctrica, no tenía acceso al servicio de agua, por ejemplo. Había un 2% que no tenían ni siquiera servicio de desagüe. Bien, respecto a los servicios de saneamiento, ¿cómo estaban distribuidos estos datos o qué datos se tenían? Había un 51% que usaba un tipo de letrina particular, un 12% usaba los servicios higiénicos que conocemos, los comunes, los estándares. Sin embargo, un 37% no tenía esos servicios de saneamiento, usaba el campo libre, ¿no? Entonces, ahí había una brecha de infraestructura en lo que concierne a los servicios de saneamiento, especialmente en zonas rurales del área de influencia de este proyecto. Bien, hemos culminado la clase del módulo 3 y pues a los participantes de este curso se les recuerda que hay actividades y hay foros por cada módulo. También van a encontrar más material bibliográfico, especialmente relacionados a los métodos de evaluación de impacto ambiental detallados de manera amplia dentro del campus virtual del IFMAS. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Éxitos.